Hola, buenos días y buenas tardes a algunos, depende de dónde estéis. Bueno, pues nada, me presento un poco. Soy licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid y técnico de prevención de riesgos laborales. He trabajado tanto en España como en Latinoamérica, especialmente en Ecuador y en México. Y bueno, pues un poco fruto de todos estos años, pues estamos viendo estos webinars en particular hoy, pues de los riesgos y medidas preventivas en la manipulación de productos químicos. Más que nada, sobre todo, vamos a ver pues cómo se hace una clasificación de contaminantes químicos y dónde podemos actuar para prevenir las consecuencias de esta exposición. Entonces, antes de nada, vamos a empezar con un resumen o una introducción, un índice de lo que vamos a ver. Por un lado, vamos a ver cuál es una introducción de higiene industrial, qué es la higiene industrial, qué es un contaminante químico, cuáles son las vías de entrada, porque en función de esas vías de entrada que vamos a ver, pues vamos a tener que aplicar una serie de protocolos y procedimientos para minimizar las consecuencias o los riesgos propios del propio contaminante. Vamos a ver cómo se clasifica los contaminantes químicos, una identificación, la metodología de actuación. En esa identificación vamos a ver también cuál es el etiquetado de los productos químicos, cómo tiene que ser, cómo nos basamos en un sistema globalmente armonizado. Vamos a ver una metodología de actuación, un procedimiento de medida, cómo se miden estos compuestos químicos. Es un webinar un poco pues, para hacernos una idea y bueno, pues para si en un momento tenemos un problema en nuestra organización en cuanto a exposición a agentes químicos, pues saber un poco cómo actuar o por lo menos a priori no vamos a ser expertos con estos 45 minutos, pero por lo menos saber un poco de dónde viene todo, ¿no? Si nos da tiempo luego, pues veremos algunas medidas de control, tanto sobre el foco como el medio, como sobre el receptor, ¿no? Que al final es el trabajador. Los principios de acción preventiva, pues bueno, pues yo creo que ya sabéis todos y es algo común en todas las legislaciones, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en España o en cualquier otra ley como pues el decreto en Ecuador de 2392 creo que es o algo así, no me acuerdo muy bien, o en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo de México o en cualquier otro en Colombia, en Argentina, bueno, pues prácticamente todos tienen unas bases, unos fundamentos, unos principios de acción preventiva, que básicamente es primero evitar los riesgos en su origen y si no se pueden evitar, pues evaluarlos, planificar la prevención de cómo minimizar esos riesgos o cómo minimizar los efectos sobre nuestro organismo, sustituir lo peligroso antes de siquiera de medir, si vemos que tenemos un compuesto que es peligroso, pues y se puede sustituir por otro, pues lo vamos a hacer. Que no se puede sustituir, pues entonces habrá que evaluar los riesgos, medir y, llevar y planificar la acción preventiva. Algo importante, anteponer la protección colectiva a la individual, pues siempre en caso de no poder eliminar ese riesgo, pues bueno, pues se pondrán unas protecciones colectivas, bien como por ejemplo eh, difusores o extractores generales o locales y luego si esto no fuera posible, pues ya trabajar sobre el receptor, sobre el trabajador mediante los equipos de protección personal, individual, etcétera. Hay unas obligaciones del empresario, pues, garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, organizar, planificar, proporcionar los EPPs, formar e informar, capacitar, en fin, al fin y al cabo, establecer medidas de emergencia, etcétera. Y hay unas obligaciones de los trabajadores. En esta parte voy un poco rápido porque yo creo que es algo muy, muy general y muy común para todas las legislaciones y bueno, yo creo que no quiero entrar tampoco, no quiero perder mucho tiempo en esta primera parte, pero bueno, la obligación de los trabajadores la más importante pues es al final recibir la formación, la información, la capacitación y utilizar los equipos de protección personal que el empresario le ha suministrado conforme a las instrucciones del fabricante, conforme a las formaciones y capacitaciones que les ha dado el empresario. Eso es lo más importante. ¿Qué es la higiene industrial? Bueno, según la AIA, que es, según miráis, la American Industrial Hygiene Association define como la higiene industrial como la ciencia y arte
dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de una comunidad. O sea, no se limita solamente a trabajadores en una organización, sino a ciudadanos de una comunidad. Eso es lo que estudia un poco la higiene industrial. O sea, cómo evitar las enfermedades profesionales producidas por el ambiente, el medio ambiente laboral. No vamos a hablar el ambiente laboral, porque el ambiente laboral se puede ir también por temas de ergonomía y psicosociología. La enfermedad profesional la podríamos definir como un deterioro lento, paulatino de la salud del trabajador a consecuencia de una exposición crónica a un medio ambiente laboral agresivo, entendiendo como medio ambiente laboral el conjunto de factores ambientales químicos y físicos y biológicos y también psicosociales que interaccionan con la persona. Se dice prácticamente que enfermedades profesionales provienen prácticamente casi siempre de la exposición a problemas higiénicos, riesgos higiénicos o riesgos psicosociales, incluso también ergonómicos. Entonces pueden producir trabajo. Entrando ya en el aspecto que nos ocupa, pues un contaminante se entiende como un contaminante en un ambiente laboral, la alteración o modificación de los factores ambientales o la inclusión en el ambiente de factores ambientales extraños, que a medio o largo plazo pueden ocasionar efectos negativos a la salud de los trabajadores expuestos. O sea, que a medio o largo plazo pueden ocasionar una enfermedad profesional. Estos pueden ser contaminantes químicos, físicos o biológicos. Los químicos son los que vamos a ver ahora, en adelante, pero luego puede haber también pues, contaminantes físicos, como puede ser el ruido ambiental, como puede ser exposición a altas temperaturas, temperaturas extremas, o presiones abatidas, altas presiones, bajas presiones, etc. Y contaminantes biológicos, bueno, pues contaminantes producidos por un agente biológico que puede dañar nuestra salud. Entrando en contaminante químico, pues es toda sustancia orgánica, inorgánica, natural o sintética, que durante la fabricación, manejo o transporte o almacenamiento o uso puede incorporarse al aire ambiente en forma de polvo, humo, gas, vapor, etc. Ahora vamos a ir viéndolo. Las vías de entrada del contaminante químico, y también puede ser del contaminante biológico, en esto sí que es análogo, puede ser o bien por vías respiratorias o inhalatorias, por vía dérmica, a través de la piel, o cutánea, por vía digestiva, a través de la boca, o sí, prácticamente a través de la boca, o por vía parenteral, a través de heridas, mucosas, etc. La vía de absorción más importante es la vía respiratoria en el ámbito laboral, ¿no? Pues de la cantidad total de contaminante absorbido por vía respiratoria es en función del, por un lado, el grado de concentración del contaminante, tiempo de exposición y en función de la ventilación pulmonar. ¿Qué quiere decir? Cuanto más ventilación pulmonar tengamos, cuanto más rápido estemos respirando, mayor será la peligrosidad del compuesto químico o mayor será el riesgo que va a sufrir el trabajador a una intoxicación. De hecho, la mayor parte de los valores límite que disponemos en las legislaciones, los mayores parámetros son para este tipo de vías de entrada, para vías respiratorias. Podemos definir pues, un primer tracto respiratorio que puede ser la boca y la tráquea. La mayor parte de los contaminantes, sobre todo los que están en fase sólida o incluso vapor, se pueden quedar en este primer tracto respiratorio. Parte entran a los pulmones y luego un siguiente tracto respiratorio entrarían a los bronquios y a los alveolos. Aquellos contaminantes que tienen capacidad de entrar hasta los tractos respiratorios más profundos, bronquios, alveolos, pues serán los más peligrosos. La vía dérmica es aquella que estudia, bueno, que se ve la penetración a través de la piel y depende de la superficie total de la piel expuesta, estado de la piel y la sustancia, que sea más o menos liposoluble. Y al final, en función de esas vías de entrada, en función de todos esos parámetros, pues se podrá intentar evitar esa exposición del trabajador por vía dérmica. Si tapamos la vía dérmica, o sea, si nos ponemos guantes, ropa de trabajo,
pantalla facial, etcétera, bueno, pues limitamos la superficie total de la piel expuesta. El estado de la piel es importante, pues en función de si la piel está reseca o la piel está más húmeda o más hidratada. Y luego el tipo de sustancia. Cuanto más liposoluble es, pues más fácil será la vía de entrada por vía dérmica. También decir que hay ciertas cremas o ciertos productos que sirven de protección para la vía dérmica al echárnoslo, al ponerlo, ¿no?, en la piel. Dar una especie de protección. La vía digestiva, de vía parenteral, bueno, la vía digestiva es una vía de penetración poco corriente, ya que las sustancias con las que trabajamos pues no nos las metemos en la boca normalmente, lógicamente. De todas formas, siempre hay posibilidad de penetración por vía digestiva. Por ejemplo, recuerdo una lavandería industrial, que tampoco voy a decir el nombre ahora, pero que tuve que hacer una evaluación de riesgos, en la parte de sucio, donde había una gran cantidad de aerosoles en suspensión y vapores debido al proceso de limpieza y debido a las máquinas, aumentaba la temperatura y entonces pues había una gran vaporización de agua especialmente. Bueno, pues todos los trabajadores, según marcaba la ley, según marcaba el procedimiento, bueno, pues tenían su mascarilla homologada según el tipo de aerosoles que tenían que proteger. Pero de nada sirve porque al final, pues muchos pues iban, se tomaban una Coca-Cola, un refresco, lo ponían encima de una máquina y cuando les apetecía beber, pues se quitaban la mascarilla y bebían del refresco que estaba justamente encima de la máquina. Bueno, pues qué decir que eso es una vía digestiva, una vía de entrada digestiva que es de las más peligrosas, porque aparte la vía de absorción más rápida va a ser generalmente a través del estómago, la más peligrosa. Aunque es la menos usual, pero es la más peligrosa. La clasificación de los contaminantes químicos, bueno, pues se puede hacer en función de cómo se presentan, la forma de presentarse, ahora vamos a ver en qué estado están, y en función de los efectos que hay de los compuestos químicos sobre el organismo. Los contaminantes químicos pueden ser o bien aerosoles, o vapores, o gases. Los aerosoles pueden ser o líquidos o sólidos. Los líquidos se llaman nieblas y los sólidos, pues en función, se pueden llamar humos o polvos y fibras. Los más peligrosos, por ejemplo, para los pulmones, aquellos que son de origen carcinogénico, pues son aquellos que suelen ser fibras y que se acumulan en el tracto respiratorio de los alveolos y no se expulsan, ni se absorben ni se expulsan de nuevo, permanecen ahí y se forma un carcinoma alrededor de la acumulación de estas fibras. Luego veremos un poquito de qué se componen y bueno, cómo se pueden evitar. Los aerosoles, entrando ya, bueno, pues son dispersiones de partículas sólidas o líquidas de tamaño inferior a 100 micras en un medio gaseoso. Los aerosoles tienen que estar en medio gaseoso y pueden ser tanto sólidos como líquidos. Hay de tres tipos. Bien, está el polvo o dust, es una suspensión, va en función sobre todo del tipo de sustancia que es y del tamaño, ¿no? Pues entre 0,1 y 25 micras. Luego está la fibra, que es una partícula con una longitud mínima de 5 micras. Y las nieblas, pues llamadas mist, suspensión en el aire de pequeñas gotas de líquido entre 0,01 y 10 micras. Bueno, esto es un poco a nivel descriptivo, pero tampoco es, para nuestro caso y para lo que vamos a ver, no es tan importante. Tenemos también aerosoles en forma de bruma, entre 2 y 60 micras, en forma de humo, son menores de 0,1 micras y que proceden de procesos de combustión incompleta. Y humo metálico es una suspensión en el aire de partículas sólidas metálicas. Bueno, es un poquito para saber. Aquellas que son en estado gas son aquellas que en estado físico normal, en condiciones normales de presión y temperatura, que suelen ser 25 grados centígrados y 260 milímetros de presión o una atmósfera de presión, pues en ese estado son gases, están en estado gas. Son fluidos amorfos que ocupan el espacio que los contiene. Bueno, quiere decir que sus partículas son de tamaño molecular. Aquel que está en fase vapor
bueno, pues son una fase gaseosa de una sustancia que ordinariamente sólida o líquida a 25 grados centígrados y 760 mililitros de mercurio de presión, una atmósfera de presión, o sea, en condiciones normales. O sea, vapor quiere decir que en condiciones normales están en estado sólido o líquido. Partículas de tamaño molecular también. Y la clasificación, en función de los efectos sobre el organismo, pues pueden ser desde muy tóxicos, tóxicos y nocivos. Los muy tóxicos son aquellos que en concentraciones muy pequeñas pueden provocar efectos agudos o crónicos. Los tóxicos son aquellos que en concentraciones pequeñas o en pequeñas cantidades pueden provocar estos efectos, o sea, una concentración un poco menor. Y los nocivos son aquellos que pueden provocar efectos agudos o crónicos para la salud, incluso la muerte, pero no se especifica la concentración. Generalmente suele ser a mayores concentraciones. En cuanto a la relación dosis-respuesta, pues vamos a ver, el daño producido en el organismo será proporcional a una serie de factores. Entonces, por un lado están los factores humanos como por ejemplo la fisiología de la persona, como por ejemplo hábitos, etcétera. La toxicidad del propio compuesto químico, pues a mayor toxicidad, pues mayor respuesta va a dar a menor dosis. Va a venir en función de la velocidad de absorción también. La velocidad de absorción, a mayor velocidad de absorción, pues mayor relación dosis-respuesta, o sea, a menor dosis, mayor respuesta en el organismo, y también en función de la concentración en el ambiente y el tiempo de exposición del trabajador a dicho compuesto químico. Y también en función de, todas esas variables, pues vamos a actuar. Si uno de los mayores factores es el tiempo de exposición del trabajador, vamos a limitar ese tiempo de exposición de forma que el trabajador esté por debajo de los valores límite para que pueda ser peligroso. Por ejemplo, dentro de los criterios de toxicidad, vemos las categorías en función de muy tóxico, tóxico o nocivo, y hablamos del DL50, que es la dosis letal, al 50%. Quiere decir que es la dosis de una sustancia que puede resultar mortal para la mitad de un conjunto de animales de prueba. Eso está estudiado en animales de laboratorio. Se expresa en miligramos de sustancia tóxica por kilogramo de peso animal. De esa forma, una sustancia muy tóxica por vía cutánea, por ejemplo, la dosis letal 50%, pues sería, si es tóxica, entre 50 y 400 miligramos de dosis de compuesto químico por cada kilogramo de peso del animal. Bueno, simplemente os comento esto para tener un poquito unas nociones básicas de lo que luego vamos a estar hablando. En función del tipo de intoxicaciones vamos a hablar de efectos agudos, especialmente, y crónicos. Los efectos agudos se caracterizan por un tiempo de exposición corto a una concentración de compuesto químico generalmente elevada, y aquel que es crónico se caracteriza por un tiempo de exposición largo a una concentración pequeña de compuesto químico, pero que se cronifica, que se hace crónico, o sea, que se hace durante más largo del tiempo. Según los efectos sobre el organismo, pues tenemos asfixiantes, y esto es importante porque luego cuando veamos los efectos de los compuestos químicos, especialmente cuando leamos el etiquetado o cuando veamos la ficha de datos de seguridad, pues tenemos que saber un poco cuáles son estos efectos sobre el organismo de cada uno de los compuestos. Algo asfixiante es cuando la sustancia es capaz de impedir o dificultar la llegada de oxígeno hasta los tejidos. Este efecto puede producirse de distintas formas. Hay dos tipos, asfixiantes simples, generalmente sustancias inertes, cuyo efecto es simplemente reducir por la concentración de oxígeno en el aire, como por ejemplo el dióxido de carbono o el nitrógeno. Generalmente actúan por desplazamiento. Ocupa esta sustancia asfixiante el lugar del oxígeno y entonces el oxígeno no llega a órganos vitales del organismo. Y luego hay unos asfixiantes que son químicos. Estos asfixiantes químicos lo que hacen es reaccionar con, por ejemplo, la sangre, limitando la llegada de oxígeno al cerebro, como puede ser el monóxido de carbono. El monóxido de carbono
sustituye al oxígeno por la hemoglobina y hace que no llegue ese oxígeno al cerebro. Y lo sustituye, no lo desplaza. ¿Qué quiere decir? La molécula de monóxido de carbono es muy parecida a la de oxígeno, con lo cual la hemoglobina lo identifica como si fuera oxígeno. Es más, tiene unas 200 veces más afinidad la hemoglobina por el monóxido de carbono, que es tóxico, asfixiante, que por el oxígeno. Con lo cual, por eso llaman la muerte dulce, ¿no? Porque vas inhalando ese monóxido de carbono y al ser inoloro, incoloro, insaboro, o sea, realmente no te vas dando cuenta y poco a poco tu mente o tu cerebro pues se va adormeciendo, tu cuerpo se va adormeciendo sin enterarte. Están luego también los neumoconióticos, como pueden ser aerosoles sólidos que se depositan y se acumulan en los pulmones. Por ejemplo, polvo de dióxido de hierro, polvo de óxido de aluminio, etcétera. Suelen ser sobre todo óxidos de aluminio, o sea, óxidos de metales. Luego también tenemos polvo de sílice, fibras de asbestos, estos serían neumoconióticos. Estas fibras lo que actúan es, como os he dicho al principio, pues son unas fibras con unas características especiales, tienen una formita en ocasiones amorfa o a veces son fibras en forma de rayo que se introducen hasta los alveolos y tienen las dimensiones específicas para no ser absorbidas por el organismo, pero tampoco ser expulsadas por los sistemas respiratorios, ¿no? Entonces, al final, o por las mucosas, lo que se produce es un carcinoma alrededor de esas fibras que se van acumulando en los alveolos de los pulmones. Se quedan unos pulmones que se quedan como más endurecidos y pierden esa capacidad de elastómera o elástica de los pulmones, con lo cual vas perdiendo, según vas acumulando, capacidad pulmonar. Cada vez vas respirando menos volumen de aire. Los sensibilizantes son sustancias productoras de reacciones alérgicas en algunos individuos. No quiere decir que sea para todos, pero puede haber productos sensibilizantes que en un primer caso no den esa sensibilidad, pero por la exposición prolongada a estos productos, pues llega un momento en que sí puedas tener ese problema sensibilizante. Por ejemplo, bueno, pues un ejemplo muy descriptivo puede ser el polvo de la harina. El polvo de harina, que no deja de ser un cereal, realmente es algo que es comestible, es algo que se trabaja diariamente en cualquier panificadora, pero sí tiene un valor límite. ¿Por qué? Porque llega a ser sensibilizante. Especialmente en algunos organismos, en algunos individuos, puede generar esta capacidad, esta alergia o esta capacidad de sensibilización que con el tiempo pues puede limitar la capacidad pulmonar, por ejemplo. Puede hacer unas irritaciones de las vías respiratorias. Se me había olvidado que en los neumoconióticos, por ejemplo, aquellos que son fibras, asbestos, pues se pueden contener o se pueden estar expuestos en gran cantidad de aislantes térmicos. Por ejemplo, en tejados de uralita, incluso en ferodos de frenos de vehículos, sobre todo antiguos, porque realmente esto se descubrió hace unos años, el problema de los asbestos en el organismo, el problema del amianto, y bueno, pues se empezaron a retirar todas aquellas pues sustancias o todos aquellos elementos constructivos que podían tener este tipo de sustancias neumoconióticas. El problema no está en el uso muchas veces, sino el problema está en los trabajadores que lo retiran. Por ejemplo, no hay mucho problema en tener un techo que sea de fibrocemento, que tenga unas sustancias que estén basadas en amianto, porque lo peligroso del amianto son las fibras en el ambiente. Las fibras en el ambiente se suelen producir exclusivamente al corte, generalmente durante el corte, durante el desmantelado de esos tejados, con lo cual ahí es donde está principalmente el problema, en aquellos trabajadores que hacen el desamiantado. Por otra parte, tenemos los anestésicos o narcóticos. Bueno, pues estos son productos químicos que actúan como depresores del sistema nervioso. Ejemplos: acetona, tolueno, tricloroetileno, suelen ser disolventes orgánicos.
Tenemos carcinogénicos. Los carcinogénicos son aquellas sustancias capaces de inducir o aumentar la frecuencia de la formación o potenciación de un tumor maligno, sin ser transmitidos los efectos a las siguientes generaciones. O sea, quiere decir que tú lo puedes asumir, un compuesto químico, generas ese problema carcinogénico, pero no lo transmites a las siguientes generaciones, porque aquellos que se transmiten ya se llamarán los mutagénicos, que son los siguientes. Ejemplos de carcinogénicos: benceno, el propio amianto, que hemos hablado antes, cloruro de vinilo, por ejemplo, algunas sustancias que están dentro, por ejemplo, de sustancias tan comunes como la gasolina. El benceno es un subproducto del refino de la gasolina, con lo cual sí está presente en esos productos que son de uso pues tan habitual. Los mutagénicos, como hemos hablado, pues generan o pueden producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar la frecuencia. Perdón. Ahora, tóxicos para la reproducción. Bueno, pues pueden producir efectos negativos no hereditarios en la descendencia, pero o aumentar su frecuencia, o afectar de forma negativa la función o capacidad reproductora. Y tóxicos sistémicos son aquellos que se identifican aquellos compuestos químicos que son específicos de un sistema o de un órgano del organismo, como por ejemplo metales pesados como el cadmio, magnesio, plomo, que afectan al riñón específicamente. Estos metales pesados pasan a la sangre a través de vía dérmica generalmente, o bueno, más que dérmica, inhalatoria, respiratoria, y a través de la sangre es filtrada por los riñones y los riñones los acumulan y no son capaces de eliminarlos. Entonces, al acumularse se forman estos tóxicos sistémicos. El hígado, por ejemplo, donde va el cloroformo o las nitrosaminas, y luego pues otros al sistema nervioso central, como es el mercurio, manganeso, etc. También podemos hablar de productos corrosivos o irritantes. Los corrosivos, que pueden producir una acción destructora de tejidos. Ejemplos de los corrosivos, pues por ejemplo, pues ácido sulfúrico, hidróxido sódico, sosa cáustica, que también se llama, ácido clorhídrico. Pues gran parte, por ejemplo, de los compuestos o de las sustancias que utilizan en limpieza habitual, incluso de doméstica. E irritantes, pues por un contacto breve, prolongado o repetido con la piel, mucosas pueden provocar una reacción inflamatoria. Generalmente son de las vías respiratorias, tanto del tracto respiratorio superior, ácidos o bases, del superior y tejido pulmonar, pues bien halógenos, ozono, etcétera, o irritantes del tejido pulmonar, como son dióxidos de nitrógeno, fósgeno o otros más. Bien. A la hora de identificar un producto químico, ya entramos un poco en la terminología del producto químico, en el etiquetado y en la ficha de datos de seguridad, pues vamos a hablar primero de cuál es el producto químico en sí, el nombre genérico. Vamos a hablar de la sustancia química, que es cualquier elemento o compuesto tal y como se presenta en la naturaleza o en la industria. Una cosa es el nombre que se le da y otra cosa es el nombre específico tal como se presenta en la industria. Y otro es el preparado químico, que es una mezcla de dos o más sustancias químicas. El etiquetado tiene que ser con estas características. Bueno, pues según el sistema global armonizado, la SGA o GHS en inglés, pues tiene que venir obligatoriamente obligación del productor o distribuidor, etiquetado de forma clara, legible, indeleble y como mínimo en la lengua oficial del Estado, obligatoriamente. No nos vale un producto químico que tenga un etiquetado en un idioma que no sea el obligatorio o el oficial del propio Estado. Tiene que evitar confusiones y errores en la manipulación, ayuda a organizar la prevención y el almacenamiento y en caso de accidente te dice qué hacer. Bueno, aquí viene una serie de contenidos de la etiqueta, no vamos a entrar demasiado, pero sí os voy a especificar más que nada la denominación, el nombre químico de sustancias presentes,
nombre o dirección completa, incluido el teléfono del responsable y comercializador, los pictogramas, vamos a ver ahora un ejemplo, y los riesgos específicos, tanto las frases H de hazard, de peligro, riesgo, como los consejos de prudencia, que son las frases P. Así pues, esto es una etiqueta normalizada según la SGA. Esta etiqueta, pues al final, pues tiene primero la palabra de aviso, cuál es el principal riesgo, pues, bueno, pues, a peligro, el nombre de la sustancia o mezcla, el nombre genérico de la sustancia, en este caso es monóxido de carbono, también es como se dispone en la atmósfera. Te vienen los pictogramas, ahora vamos a ver un poco cuáles son los tipogramas más típicos y cómo se denominan. Te vienen las frases H, por ejemplo, tiene la frase H220, extremadamente inflamable, o la 331, tóxico si se inhala, como hemos visto antes, como era el monóxido de carbono. Y luego las frases P o algunas frases de prudencia, como por ejemplo mantener el recipiente herméticamente cerrado, evitar respirar vapores, etc. Y luego una parte que es la última, que es la dirección y el nombre de la empresa que lo comercializa, así pues como el teléfono. Esto es como una etiqueta muy básica. Esta es una etiqueta antigua, lo he puesto aquí pues para que veáis cuándo es una etiqueta es antigua o moderna o nueva, más que nada por la identificación de los pictogramas, ¿no? Estos pictogramas son los que se utilizaban antiguamente, ahora se utilizan este tipo de pictogramas. Los pictogramas más conocidos o más importantes pues serían estos, empezando por arriba a la izquierda, pues es peligroso para la salud, carcinogénico, mutagénico, sensibilizante respiratorio, peligroso por aspiración o tóxico de ciertos órganos. El de la derecha, comburente, como por ejemplo es el oxígeno, que ayuda a la combustión. A la derecha, peligros físicos para la salud, corrosivo para metales, corrosivo para la piel, lesiones oculares graves. Abajo, en medio a la izquierda, gases a presión, seguido a la derecha explosivos, o a la derecha peligro indefinido, ¿no? Todo tipo de peligro, pues nocivo por ingestión, contacto con la piel, por inhalación, irritante cutáneo, sensibilizante cutáneo, narcótico, etc. Y ya abajo, en la fila de abajo, a la izquierda, pues tenemos combustible, perdón, que me he ido, tenemos combustible y luego, pues, peligros para la salud y el medio ambiente, tanto de forma general como para los acuíferos o para el medio ambiente acuático, como es abajo a la derecha. Las frases H pues son frases de riesgo, bien te pueden dar propiedades físico-químicas o toxicológicas o efectos sobre el medio ambiente. Las frases P, almacenamiento, manipulación, te da consejos de higiene de personal, consejos hacia vertidos o residuos, cómo se deben de tratar los residuos o qué equipo de protección individual debemos de utilizar. Y luego hablamos de lo que es la ficha de seguridad. No vamos a hablar mucho tampoco, pero la ficha de seguridad es una ficha identificativa del producto químico, va aparte del etiquetado, es una ficha que te tiene que suministrar la empresa que te comercializa el producto químico y es obligatorio. De todas formas, de forma general, se pueden extraer por Internet. O sea, casi todas las empresas que comercializan productos químicos tienen colgadas en su página de Internet estas fichas de seguridad. Tienen que estar suministradas en el idioma o el lenguaje oficial del estado en el que compra, en donde se está realizando el estudio de este producto químico. Y bueno, pues te da una serie de puntos donde viene primero una identificación, una información de sus componentes, identificación de los peligros, frases H, frases P, te va a dar también los pictogramas del producto químico, cuáles son los primeros auxilios, los medios de lucha contra incendios, los equipos de protección individual a utilizar, la formación ecológica, o sea, información ecológica, cómo se elimina los residuos del producto químico, etcétera.
Es muy importante esta ficha de seguridad y, bueno, pues la tenemos que tener siempre a mano. En cuanto a la metodología de actuación, tenemos primero una identificación de sustancias. Para ello es imprescindible saber el proceso químico que tenemos o el proceso industrial que estamos hablando, para poder saber cuáles son los productos químicos que estamos, porque podemos tener un producto químico primario, si vamos a trabajar con cloruro de metileno, por ejemplo, para limpieza de partes metálicas, por ejemplo, o para limpieza de cualquier el cloruro de metileno, lo que hace es disolver la materia orgánica, con lo cual es muy buen limpiador. Si estamos trabajando con el cloruro de metileno, pues sabemos identificar fácilmente esa sustancia, pero si tenemos alguna sustancia secundaria, o sea, que se deriva del propio proceso en el que estamos trabajando, pues tenemos que conocer muy bien cuál es ese proceso y saber qué posibles sustancias secundarias pueden aparecer en el propio proceso de trabajo. Una vez que hemos identificado las sustancias, hacemos unas investigaciones de las causas, o sea, de dónde provienen esas sustancias, cómo se han producido, porque en función de cómo se producen podemos también eliminar el riesgo justamente en esa fase, que es lo más importante. Si no se puede hacer eso, si no se puede eliminar la sustancia en el origen, entramos a las mediciones, vamos a medir cuánto tenemos. Para ello tenemos que saber muy bien todos los parámetros que hemos visto antes, pues cuál es el estado de vapor del compuesto químico, si estamos hablando de un aerosol, si estamos hablando de un humo, de un gas, etcétera, porque en función de cuál es esa fase de estado, ese estado de la materia en el que se encuentra el producto químico, vamos a tener que diseñar un procedimiento de medida diferente. Luego vamos a valorar esos valores que nos va a dar las mediciones con unos valores límites preestablecidos en función también de cada normativa. Luego vamos a ver un poquito. Y luego vamos a hacer una corrección. Vamos a ver cuáles son los procedimientos de medida, instrumentación de medida y procedimientos de cálculo. Pero vamos un poquito rápido porque tampoco esto ya sería más que para la identificación, para el proceso de un técnico de prevención, higienista, especialista en mediciones de productos químicos. Lo que os decía, vamos a tener en consideración si es gas, si es vapor, si es polvo, cuánto tiempo va a durar la medida y dónde se va a hacer la medición, la localización. Así pues, se puede hacer un muestreo o bien personal por trabajador o un muestreo ambiental. Si el contaminante químico está generalizado por toda la industria o por toda una sección del proceso industrial, pues vamos a poder hacer una medición ambiental. Si el producto químico es inhalado por un puesto de trabajo en específico, es emitido por una máquina o por un proceso particular, ahí lo que queremos, lo que nos interesa es hacer un muestreo personal del propio trabajador. Los muestreos pueden ser o bien de poca duración, menos de 15 minutos, o mediciones de larga duración, que van desde 30 minutos hasta varias horas. Todo va en función del proceso de medida que hagamos y también del propio producto químico. Eso te lo va a dar generalmente gran parte de las legislaciones de los países, ¿no? Te van a decir qué tipo de procedimiento tienes que utilizar para cada producto químico. El sistema de medición a utilizar puede ser o bien directa o por toma de muestras. La medición directa suele ser por tubos colorimétricos o por monitores. Por ejemplo, puede ser por un detector de gases. También se puede hacer una instrumentación directa. Y luego por toma de muestras pueden ser activos o pasivos, ¿no? Pues ahora vamos a ver un poco, pero los sistemas activos son filtros que se colocan en el trabajador y que se hace pasar una corriente de aire semejante a la inhalatoria o no semejante, por lo menos con un caudal conocido, porque en función de ese caudal y del sistema activo que va a retener esa sustancia química, vamos a determinar la concentración de contaminante que hay en el ambiente. Y el sistema pasivo pues son solamente sólidos absorbentes que se quedan impregnados del producto químico sin hacer pasar un aire o sin hacer pasar un caudal a través de ellos. Esto, por ejemplo, es una bomba de extracción con tubos colorimétricos. Dentro del tubo hay una sustancia química que hace que el paso de producto químico por esa sustancia química cambie de color.
hay un indicador que hace que ese cambio de color vaya pasando a través de una escala y nos determina qué cantidad de producto químico nos encontramos. Todo en función de las emboladas que demos a esta bomba de extracción, ¿no? Cada embolada tiene un volumen determinado de aire, con lo cual vamos a determinar en función de X 5 o 10 emboladas, eso viene indicado generalmente en el tubo colorimétrico, si sabemos la cantidad de aire que pasa por el tubo, sabemos cuánto se ha decolorado el propio tubo colorimétrico, entonces podemos saber la concentración exacta que hay. Eso sí, tenemos que saber muy bien qué compuesto químico, porque cada tubo colorimétrico generalmente es de un solo compuesto químico. Bueno, ventajas de los tubos colorimétricos, pues que son cómodos, son fáciles de usar, no hace falta una formación muy específica para usarlos, solamente hay que saber qué compuesto tenemos, el número de emboladas que hay que dar a la bomba y ya está, lo puede hacer prácticamente cualquier persona. Otra cosa es la identificación del producto químico y también la valoración o evaluación. Pero lo que es la medición es muy sencillo de utilizar. Y luego están los sistemas de bomba de aspiración o pasivos sin bomba de aspiración. Bueno, y aquí vemos también las técnicas analíticas. Una vez que tomamos estas mediciones, se hacen pasar por unas gravimetrías, volumetrías, etcétera, lo que son los filtros que hemos obtenido, donde se han impregnado estos compuestos químicos, pero bueno, eso ya sería más para hablar hacia laboratorios, etcétera. Los métodos de análisis, ¿dónde los podemos encontrar? Se pueden encontrar o bien en normas UNE, métodos de toma de contaminantes químicos en el aire y métodos de toma de muestras y análisis del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Ahora se llama Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es de ámbito solamente en España, el INST, pero bueno, pues te vienen métodos específicos de cómo realizar o por lo menos qué métodos utilizar para la toma de muestras. Por ejemplo, te viene tanto de monóxido de carbono como de ácido sulfídrico, etcétera. O sea, te dice qué método utilizar para extraerlo, para medirlo, para captarlo y luego también para el laboratorio, para ver qué cantidad de producto químico nos encontramos en el ambiente. Otros métodos internacionales, pues como por ejemplo son métodos según NIOSH, OSHA, etcétera. No vamos a entrar mucho tampoco en el cálculo de concentraciones, porque bueno, generalmente la concentración al final es la masa de contaminante captado en un medido, generalmente se hace por diferencia de pesada, se mide previo a la captación del producto químico y luego una vez que se ha captado el producto químico se divide entre el volumen en metros cúbicos del aire muestreado y se calcula la concentración. Y luego mediante una fórmula se calcula todas estas concentraciones por los tiempos que se ha estado midiendo dividido entre 8 horas para sacar el valor límite de exposición diaria. ¿Sabes? La concentración que no se debería de superar cada día de trabajo, considerando un día de trabajo 8 horas. Hay otra medición que es la de exposición corta, que son el sumatorio de concentraciones por tiempo efectuado en 15 minutos. O sea, se divide entre los 15 minutos y entonces es la concentración al cual el organismo no debería estar expuesto en un tiempo de 15 minutos. Son dos valores diferentes. En España se llama VLA y según la NIOSH, la normativa norteamericana, pues se llama la TLV, que son los valores límites ambientales. Por ejemplo, los países latinoamericanos se suelen basar más en las TLVs que en las VLAs, pero bueno, depende. Si no tienen valores límites específicos para su propio país, lo que hacen es acogerse o bien a uno o bien a otro. El TLV que proviene del valor límite de exposición diario se llama TLV-TWA. El TLV que proviene del valor límite de exposición corta se llamaría el TLV STIL. Entonces, de forma, bueno, pues aquí viene un poquito la descripción, pero vamos, el valor límite ambiental de exposición diaria
representan condiciones a las cuales se cree, basándonos en los conocimientos actuales, que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos 8 horas diarias y 40 horas semanales durante su vida laboral, sin sufrir efectos adversos para su salud. Eso es porque es la jornada laboral en España, pero si tenemos que en Francia, por ejemplo, son 35 horas semanales y 7 horas al día, pues habrá que dividirlo en vez de entre 8, entre 7, por ejemplo, o en Alemania o en cualquier otro país que la jornada laboral sea mayor. Por ejemplo, en México pues será más de 40 horas semanales, pues se calcula en función del tiempo laboral en cada país. Generalmente el valor límite ambiental de exposición corta no debe ser superado por ninguna exposición corta a lo largo de la jornada laboral, lógicamente. Entonces vamos a ver aquí valores límites ambientales, por ejemplo, del dióxido de carbono, pues el valor límite ambiental de exposición diaria son 5.000 partes por millón y el de exposición corta son 15.000. Siempre el de exposición corta es mayor que el de exposición diaria. ¿Por qué? Porque si algo, si una concentración la puede soportar durante 8 horas, durante 15 minutos con mayor motivo. Por eso no podemos estar expuestos a una concentración de 5.000 partes por millón de CO2 durante las 8 horas laborales de un día y tampoco durante ser mayor la concentración de 15.000 partes por millón durante 15 minutos. ¿De acuerdo? O sea, podemos estar expuestos durante toda una jornada o en un efecto más agudo, ¿no? Durante solamente 15 minutos, una exposición más corta. Para el control, y ya terminamos aquí, pues vamos a hablar del foco, medio y receptor, el control del riesgo. En el foco podemos trabajar sobre la selección de equipos, tenemos que buscar aquellos equipos que contaminen menos, podemos utilizar aquellos compuestos químicos que sean menos contaminantes o menos peligrosos mediante la sustitución de productos. Podemos modificar el proceso de forma que durante ese proceso no se emanen tantos o no se vaporicen o no se expongan tantos productos químicos. Por ejemplo, disminuyendo la temperatura, generalmente los productos químicos se vaporizan menos, hay menor presión de vapor y hay menos productos químicos en el ambiente. Bien por encerramiento del proceso. Si sabemos que estamos haciendo algo, un proceso que es contaminante, vamos a encerrarlo, vamos a encapsularlo para protegerlo del receptor, del trabajador. Bien utilizar una vía húmeda, por ejemplo, mediante humectación del propio proceso, hacemos que el compuesto químico, sobre todo si es vapor o si es polvo, pues se puede contener en el propio foco. Extracción localizada y mediante un mantenimiento del propio proceso. Cuando vamos a actuar sobre el medio, sobre el aire que nos une del foco al receptor, pues habrá que hacer una buena limpieza, una ventilación por disolución o un aumento de la distancia entre el emisor y el receptor, si es que se puede aislar o alejar, o mediante sistemas de alarma. Podemos poner sistemas de alarma en el medio para poder evitar esa exposición del receptor. Y luego, cuando hablamos del trabajador, podemos hacer o bien una buena formación e información, eso es indiscutible, eso hay que hacerlo siempre. Siempre que hay una pequeña exposición hay que dar una formación, información o capacitación. Podemos hablar de rotación de personal. No es a veces la mejor de las ideas, siempre hay que trabajar en el foco o en el medio, pero en todo caso, si no se puede evitar en el foco o en el medio la exposición, se puede hacer que los trabajadores roten de puestos de trabajo de forma que en vez de estar 8 horas expuestos, pues pueden estar 2 horas expuestos, se minimiza esa exposición a una cuarta parte, de forma que al hacer el cálculo de la exposición diaria del TLV, TWA o del VLA-ED, como hemos visto antes, al estar solamente 2 horas expuesto y no 8, pues estén los valores límites por debajo de los límites. Y luego, mediante protección personal, pues bien, equipos de protección personal, equipos de protección individual, como mascarillas, guantes, trajes, NBQ, de protección nuclear, biológica o química, etcétera.
Siempre consideramos que la mayor protección se debe realizar al principio, en el foco. Si no se puede encapsular ese foco, si no se puede reducir en el propio producto químico o en el propio proceso primario, se trabaja sobre el medio, en la limpieza, disolución, distancia, alarmas, etcétera. Y si no se puede trabajar en el medio, acabamos trabajando en el receptor, en el propio trabajador. Pero como decimos los técnicos de prevención, eh, el proponer el equipo de protección personal o individual es un fracaso del técnico de prevención. Lo último que debe hacer un técnico de prevención es trabajar dando medidas sobre el receptor, sobre el propio trabajador. Siempre hay que intentar evitar el riesgo en el origen. Bueno, ya nos hemos extendido un poquito, pero bueno, quería terminar por lo menos hasta aquí, hasta los procesos donde vamos a minimizar estos riesgos. Quería por lo menos que supierais un poco, que conocierais un poco cómo, cómo minimizar los riesgos, sobre todo en el origen, sobre todo en el propio producto químico, y que sepáis también cuando leéis una ficha de seguridad de datos, una ficha de datos o una etiqueta, pues un poco saber identificar estos problemas, estos peligros de los propios productos químicos. Vamos a pasar a las preguntas, si hay alguna pregunta. Vamos a ver desde el principio. A ver si veo alguna. Te dicen aquí, el reglamento de higiene y seguridad es necesario en todo tipo de industrias. Pues totalmente, en todo tipo de industrias es necesario el reglamento de higiene. No es que haya un reglamento de higiene, sino que aquí, por ejemplo, en España hay reglamentos específicos. Hay un reglamento, por ejemplo, de ruido, son reales decretos. Está el Real Decreto de Productos Químicos, de exposición a productos químicos. Eh, hay reales decretos para exposición a temperaturas extremas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, estos reales decretos son transposiciones generalmente de normativas europeas y que luego vienen suplementadas también por guías técnicas de esos reales decretos que explican un poquito más o van un poquito más al detalle más que los propios reales decretos. También nos basamos en normas UNE y en ocasiones aquí en España por lo menos hay notas técnicas de prevención que las edita el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo y que bueno, nos ayudan a interpretar un poquito más la ley y nos dan más datos. Vamos a ver. Buenos días, en todo caso yo trabajo en una refinería, prácticamente todos esos aerosoles están presentes, ya sean líquidos o sólidos. Por supuesto, una refinería pues además va a ser difícil de aislar el propio foco, porque el trabajador pues va a estar siempre expuesto, con lo cual ahí vamos a tener que trabajar sobre el trabajador, sobre el propio receptor y sobre el medio. Aquí me dicen el cloro que es tan nocivo. Al momento de lavar platos se pueden quedar muy pequeños residuos de cloro en los platos, a lo largo del tiempo puede ser muy, muy nocivo. Hombre, es un poco, no sé, no creo que sea tan importante, depende también la cantidad de cloro que hay en el agua, pero generalmente el cloro con el que lavamos suele ser el mismo, o el agua con el que lavamos suele ser el mismo con el agua que bebemos, por lo menos aquí en España y en muchos países. Si fuera peligroso o nocivo para nuestra piel, pues sería peligroso para nuestra salud al beberlo, ¿no? Entonces, pero bueno, en función del tipo de agua que utilicemos. La simbología, ¿dónde conseguimos su explicación? Bueno, podéis entrar en la SGA, Sistema Globalizado Globalmente Organizado, y ahí vais a ver toda la simbología que existe y toda su explicación, si queréis, ¿no? En la SGA. Aquí nos dicen, por ejemplo, que en México utilizan la norma NOM, efectivamente, la norma NOM 10 del 99, que es la que se utiliza en México y que además explica muy bien todo esto que hemos estado hablando. O sea que veo que gran parte de la gente que nos está escuchando, pues bueno, pues sabe del tema. A ver, más cosas. Dice, ¿hay un método específico para evaluar la exposición a sustancias químicas? Bueno, lo he estado comentando. No hay un método específico. En función de la sustancia, primero tienes que saber qué sustancia química tienes.
Y luego, en función de esa sustancia química, los métodos vienen dados por, pues, se pueden buscar o bien en el ANAIOS, o bien en normas UNE, o bien en las normas del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, del INST. O sea, hay muchos métodos para medir los compuestos químicos. Otra cosa sean métodos identificativos. O sea, puede ser que tú no sepas lo que hay y lo que haga y lo que quieras es saber qué es lo que hay. Entonces, ahí lo que tendremos que hablar con un laboratorio químico, y mediante unos soportes hacer una impregnación de lo que tenemos, que no sabemos muy bien lo que es, y luego identificar de una forma cualitativa y no cuantitativa qué es lo que tenemos. Esa forma cualitativa pues, se puede hacer de muchas formas, pues bien, por ejemplo, por sistemas de infrarrojos o HPLCs, o son sistemas analíticos químicos bueno, que te hacen una descripción un poco de qué es lo que puede haber ahí. Ahora, es bastante complicado. Lo más normal es intentar saber qué es lo que hay previo a la medición, siempre estudiando de qué partimos, qué es lo que tenemos y qué procesos hay de químicos que hacen que pueda haber unas sustancias secundarias o unas sustancias que se han generado durante el proceso industrial. ¿Qué puede hacer el trabajador si acredita que no se están observando las normas de seguridad y higiene en perjuicio del mismo? Bueno, pues lo que puede hacer es ponerlo en conocimiento de sus responsables y, en último caso, si ve que persiste, pues lógicamente hay métodos, pues prácticamente se puede denunciar se puede, en base a la legislación competente en cada país, a través de la representación de los trabajadores o a través de los comités de seguridad y higiene en el trabajo, ¿no? O de los sindicatos. O sea, al final, si ves que hay algo que está que es perjudicial a tu propio organismo, pues lo que tienes que hacer es denunciarlo, lógicamente. Primero, lo ideal es ponerlo en conocimiento de la empresa. Y si no, pues mediante otros sistemas pues legales, ¿no? ¿Hay alguna manera de acreditar a un higienista? Bueno, depende, eso es una pregunta muy importante porque al final el que va a medir va a ser un higienista, ¿no? Un técnico de prevención en higiene industrial. En función del país, existen normativas para acreditación de técnicos de prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, en España, un higienista, o aquella persona que identifica los problemas químicos, compuestos químicos, o que puede hacer mediciones y valoraciones, tiene que tener, aparte de una carrera universitaria de grado medio, pues un máster universitario, o ahora, como hay una carrera universitaria específica para prevención de riesgos. Pero, por ejemplo, en países como México, que he estado recientemente trabajando, no hay no hay unos estudios mínimos obligatorios que te acrediten como higienista, o por lo menos yo no lo conocía allí. Básicamente valía pues con una acreditación por la Secretaría del Trabajo, una formación muy básica en la cual, pues bueno, realmente tampoco es que se aprenda demasiado, pero eso es lo que había. No hay un reglamento específico de cuáles son las formaciones que tiene que tener un higienista, ¿de acuerdo? Al final depende un poco también del propio país. Si esto ha cambiado en los últimos años que yo no he estado, pues igual alguien me dirá, pues oye, pues eso no es así. Pero por lo menos cuando yo estuve era así. Hemos pasado un poco por todas las fases de medición e identificación de productos químicos, era lo que yo quería, y acabar un poco aquí. Y bueno, pues gracias por vuestra atención y paso ya a Amanda.